Buen día, República, ¿cómo estás? Espero te encuentres bien. Comenzando un nuevo programa para repasar algunas cosas interesantes, especialmente repasar la locura política que hay en la República Oriental del Uruguay, el estado demencial de la sociedad uruguaya. Y quiero empezar con esto. Si tenemos que hacer un repaso histórico de los hallazgos que tiene este gobierno estrictamente en materia económica y financiera, tenemos que hablar, por un lado, de la regla fiscal como un instrumento financiero de control de los gastos del Estado que este gobierno introduce a través de la ley de urgente consideración para aplicarlo en la ley presupuestal. Esa regla fiscal lo que hace es determinar los gastos del Estado sin que pueda superarse ese rango de inversión de acuerdo a una regla que económicamente establece determinadas prioridades para lograr objetivos. Establece una regla, es decir, una regla de inversiones y de gastos para llegar a determinados objetivos. Por ejemplo, el abatimiento del déficit fiscal del Estado, el abatimiento del proceso inflacionario, el abatimiento de la inseguridad alimentaria, el abatimiento del desempleo y a su vez corregir aspectos administrativos en cuanto a la eficiencia en la ejecución de determinados planes de gobierno. Eso lo hizo este gobierno, digamos que de modo impecable. Desarrolló una política fiscal, financiera y económica de un alto nivel técnico respecto a lo anterior, respecto a 15 años de Frente Amplio, que no aplicaron ninguna regla fiscal, no aplicaron ningún rango meta de nada, no tuvieron una perspectiva de abatimientos de inflación, de abatimiento de déficit fiscal, de no acudir tanto a la deuda pública externa. No les importaba tampoco el tema del empleo o el desempleo, sino que iban atando con alambre las situaciones administrativas de un gobierno que se dedicó prácticamente a la creación de impuestos, con aquel lápiz bien afinado del contador Astori, formulando la madre de todas las reformas, que era nada más y nada menos que, bueno, una gran modificación de la matriz tributaria del país a nivel nacional, sumándose al gravísimo problema que tenemos los montevideanos y también los canarios respecto a ese tema por las intendencias de izquierda, las intendencias del Frente Amplio, que provocan, bueno, una presión fiscal enorme en los habitantes tanto del departamento de Montevideo como de Canelones. Por ende, arrojaron números realmente espantosos y esa fue una de las causas por las cuales se fueron del gobierno. Sumado ello a la inseguridad pública, que es lo que más preocupa a los uruguayos siempre, dado que provenimos de un país paisano, tranquilo, pueblerino, que se vio sometido a un fenómeno regional, internacional, como lo es el narcotráfico a modo de un crimen organizado, vinculado fuertemente a organizaciones políticas que están integradas a un plan comunista del Foro de San Pablo. Y acá, Frente Amplio. No es casualidad que a partir de los gobiernos de Frente Amplio se deteriora de modo exponencial, ostensiblemente, la seguridad pública y Uruguay pasa a ser un país de altas tasas de inseguridad pública, más de las que pensamos. Inclusive, tomando en cuenta las dimensiones del país, tomando en cuenta la población, en términos porcentuales, Uruguay es uno de los países más violentos hoy por hoy de América Latina, con un índice de delitos violentos muy complicado. Todos estos datos, sumemos un déficit fiscal del 5,1%, un proceso inflacionario interanual que según los informes económicos que rindieron tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como también el INE, el Instituto Nacional de Estadística, y a su vez la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, superaban el 13,5% de inflación interanual entre los años 2017 al 2019.
fuimos viviendo un país con un promedio inflacionario interanual de prácticamente el 14%. Déficit fiscal del 5,1, estuvo siempre en los rangos entre el 4,8, 5, 5,2. Hubo un momento un poquito a la baja de un 3,8%, remontando enseguida un déficit fiscal que siempre estuvo lindando en el 5%. Escandalosamente alto el déficit fiscal. Empresas que se desfinanciaron, evidentemente, como fue el caso emblemático de ANCAP, que tuvo que ser financiada por UTE y por OCE, a su vez. Empresas que daban superávit dejaron de hacerlo porque tuvieron que financiar a esa otra empresa que en más de 1.000 millones de dólares se desfinanció. Una empresa que no existió, por ejemplo, como Gas Sayago, la regasificadora, nos gastó 223 millones de dólares. Pluna, que abruptamente, de modo oscuro, sin transparencia alguna, a través de su socio, la empresa Leadgate, se funde y deja una flota de aviones paralizada, perdiéndose una cifra que ya supera abiertamente los 700 millones de dólares, y así sucesivamente. Cuando viene este gobierno, hereda una situación macroeconómica espantosa, con un endeudamiento muy alto que equivale al 72% del PBI en materia de endeudamiento por solicitud de créditos, de préstamos, con un déficit fiscal del 5,1%, con una tasa de desempleo del 10,5%, enorme, con un promedio interanual inflacionario del 13,5% y una inseguridad alimentaria, es decir, situación de hambre y pobreza en el Uruguay, que en los niños llegó a estar en el entorno del 45% de inseguridad alimentaria. Digo todo esto porque después escuchamos los disparates sin asidero en la realidad, porque es muy fácil hablar sin datos, es muy fácil hablar sin una estadística básica, por lo menos, que nos brinde los datos duros de la realidad, como lo hace, bueno, quien no sabe hablar, y me refiero a Yamandu Orsi. Llega a decir que este gobierno, la verdad, que un desastre, la caída que hemos tenido de la economía, que hay un deterioro brutal. Agregale a eso cuando expresó que, y bueno, esto de la reforma de la seguridad social no atendió los puntos clave que hay que atacar, no atacó los temas de fondo, y bueno, genera estos problemas. No explicó nada, no explicó cuáles son los temas de fondo que no atacó, la seguridad social, cuáles son los problemas que se arrastran. El único problema que se está arrastrando es que persistimos en la voluntad atolondrada de convivir políticamente en nuestra democracia con el Partido Comunista del Uruguay y el PIT-CNT como su expresión política a modo de un brazo ejecutor armado que nos conduce al disparate, al alienante disparate de la zozobra de un plebiscito del 27 de octubre en el cual, bueno, se puede determinar en ese día la caída absoluta de la seguridad jurídica del Uruguay, de la estabilidad institucional y sobre todo de la estabilidad financiera y económica a raíz de la caída de la seguridad jurídica que hemos explicado en una innúmera cantidad de veces en un mundo de videos que te recomiendo los veas y los viralices y los compartas y analices y estudies. Y si te cansa mucho ver videos de 20 y pico de minutos, bueno, mirate 2 minutos, escuchá y después repasá de nuevo, mirá 2 minutos más y escuchá y revisá y toma nota y buscá después todo lo que yo te digo, buscalo en Google, revisá los artículos de la Constitución, los artículos de nuestras leyes principales, fíjate cómo se hace una reforma de la seguridad social, fíjate cuáles son las leyes que se aplican en materia de seguridad social, y así te vas a dar cuenta que todo lo que está planteando el Frente Amplio es vulgar una vulgar mentira. Porque Fernando Pereira planteando que hay un grave problema con el hambre, que hay gente que tiene mucho hambre. Y vamos a dar datos desde la FAO, nada más y nada menos, y datos estadísticos publicados oficialmente por el Instituto Nacional de Estadística, INE, y también por el MIDES, respecto a la inseguridad alimentaria. Así,
por lo menos le evitamos que siga llorando en ese video que se multiplica todos los días al actor comunista Pepe Vázquez. Deja de llorar, Pepe, por los niños con hambre, porque está llorando al santo botón. Está llorando de modo incorrecto, digamos. Está llorando por algo que no existe: el hambre de los niños uruguayos. Ahora, durante los gobiernos de Frente Amplio, Pepe Vázquez, ahí sí, tu gobierno, ahí sí hubo un hambre tremendo. Y vamos a dar los datos concretos del hambre que había en niños, la pobreza muy alta, los niveles de pobreza. Sin embargo, ahora, especialistas de la FAO manifiesta que eso en Uruguay mejoró muchísimo, es uno de los países con mejor estándar en ese sentido, a raíz de las políticas económicas, financieras y también la economía de sensibilidad social que este gobierno aplicó. Pero claro, todo esto que te estoy diciendo, inversión, infraestructura, llegar a un rango inflacionario de acuerdo a la regla fiscal que no supera el 6% interanual, bajar el déficit fiscal, no depender de los préstamos, como este gobierno no lo hizo, redistribuir los recursos sin pedir préstamos para hacer o ir a un ajuste fiscal aún más grave y más pesado para los uruguayos que ya venimos muy castigados por esa madre de todas las reformas frente amplista que nos introduce 44 impuestos nuevos, 44 impuestos directos y otros indirectos, bueno, en esa parafernalia fiscalista que establecen los gobiernos de izquierda, ejerciendo o desarrollando una presión fiscal que coloca a Uruguay en el segundo lugar después de Cuba en materia de presión fiscal, con un 42% global de presión tributaria sobre la actividad económica y laboral de los uruguayos. Ese es el Frente Amplio, que te dice así abiertamente a la cara, de acuerdo a sus economistas, a sus senadores y diputados, que si vuelven al gobierno van a imponer más impuestos porque es necesario, que van a desarrollar una política económica con crecimiento impositivo, con más impuestos, que necesitan por lo menos un 8% del IRPF para desarrollar políticas asistenciales, que necesitan más impuestos para el desarrollo de políticas de género que han sido descuidadas por este gobierno. Mirá qué país se te viene con el Frente Amplio. Claro, y van a crear, además necesitan recursos para solventar a los nuevos ministerios, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que va a estar a cargo de Jorge Díaz, nada más y nada menos, y también el Ministerio de la Mujer y del Género, la creación de más fiscalías y más proyectos, precisamente sociedad inclusiva, diversidad sexual, toda la parafernalia del neomarxismo woke progresista, radicalizándose en la propuesta del Foro de San Pablo que traen con estas bases programáticas que cuando las leas, si las lees, te vas corriendo de ahí y no votás al Frente Amplio, porque lo único que te proponen es empobrecerte cada vez más y someterte además a un régimen político que se va a endurecer y va a ser más totalitario. Pero agregale el combo maldito de que este plebiscito fuera aprobado. Entonces ahí sí van a empobrecer y van a generar hambre. Porque si el plebiscito sale aprobado, Uruguay pierde el rango inversor porque cae la seguridad jurídica, hay un rompimiento históricamente inusitado, único, respecto a la seguridad jurídica y al orden jurídico uruguayo en lo que hace al derecho inviolable, universal y subjetivo de propiedad privada y al derecho inviolable, constitucionalmente consagrado, de la seguridad jurídica de nuestros derechos, como el derecho de propiedad y también el libre emprendimiento. Eliminarían la actividad de empresas financieras como las AFAPs, quedan eliminadas por constitución, las expulsan del país, por lo tanto ahí hay, bueno, un ataque directo al sistema financiero, pero a su vez un ataque directo a los derechos constitucionalmente consagrados del libre emprendimiento, la libre actividad empresarial, industrial, comercial, profesional, y un ataque directo a uno de los derechos más importantes que le dan la razón de ser a nuestro Estado como república, como democracia y como Estado de Derecho, el cual es el derecho inviolable de propiedad. Todo eso va a ser robado, nos roban el derecho de propiedad, nos roban la seguridad jurídica, roban la coherencia
dispositiva de las normas constitucionales, nos roban el rango inversor y te roban todo, el futuro, te roban la guita, te roban la tarasca, se roban los 24.000 millones de dólares a través de un proceso confiscatorio para pasarlo a un fideicomiso del BPS. Ustedes sí que generan hambre. Pero además, fíjate que muchos más bien tenemos hambre de coherencia, hambre de densidad intelectual para alguien que nos plantea ser presidente de la República, que nos propone ser presidente de la República. Te voy a mostrar este video de quien dice que está todo muy mal, que Uruguay ha caído mucho porque este gobierno ha hecho las cosas muy mal. Y no te dice nada, porque como no sabe hablar, le cuesta un montón hablar, tiene graves dificultades intelectivas para desarrollar, aunque sea un punto de lo que significa el Estado, no tiene conocimiento alguno de siquiera algún contexto del Estado. No escuché de Orsi ninguna idea económica concreta, seriamente atendible, ninguna idea financiera, ninguna idea en materia de políticas públicas para el desarrollo de un modelo educativo, por ejemplo, para el desarrollo de políticas de seguridad pública. No le escuché hablar nada porque no sabe hablar en primer lugar y a su vez no sabe nada del Estado, ni de economía, ni de seguridad pública, ni de educación, ni de nada. Entonces, ¿cómo los uruguayos pueden todavía dar esa proyección, según las consultoras, de que en segunda vuelta Yamandú Orsi, el atolondrado que no sabe hablar, más una chiruza de barrio que se cree una diva, la diva del comunismo, puedan ser la pareja presidencial de este país? Fíjate vos lo que se ve en este video. Es realmente insólito esto. Mi maestro es mi acompañante desde hace unos años. ¿Quién es? Ultra Seven. Me acompaña siempre. Ultra Seven es un personaje que tú no lo conoces, ¿sí? ¿Lo conoces? No, ¿quién es? La extraña araña. Ultra Seven es de la década del 70. Unos robots, monstruos, que defendía de los ataques extraterrestres que atacaban la Tierra. Y los edificios eran de cartón. Entonces él iba pateando edificios. Claro, y caía ahí. Pasaron los años, voy a Japón y voy a una base militar de los japoneses de las misiones de paz, Campos Azules. 蒸発都市を発見しても行動は十分慎んでほしい。 Y miro así, una máscara así, como de este loco, con un gorrito militar japonés. Digo, ¿y ese no es Ultra Seven? Pensé que no existía más. Claro, dice el comandante. Nosotros nos criamos todos admirando a nuestro referente, que era Ultra Seven. Después de 40 años lo volví a encontrar en Japón, por supuesto. Y un día se lo muestro a mi hijo, lo pongo en YouTube y dice, papá, eso es lo más trucho, es todo de cartón, ¿viste? No, buscalo. Ultra Seven. Entonces, en Japón él sigue existiendo. Entonces me regalaron uno de estos. Y después, cuando vino otro embajador acá hablando de esta anécdota, me mandó otro. Tengo dos. Seven. Qué conceptuoso, ¿verdad? Hasta se ríe con el conductor, se ríe de modo cómplice. Además, lo primero que dice Yamandu Orsi es filmar esto para mostrar este disparate que dice, esta bobería total. Se nos ríe en la cara. Todo el Frente Amplio, Partido Comunista, Tupamaro, Partido Socialista, todo el Frente Amplio organizado junto al PCNT, se nos están riendo en la cara. Y este personaje es el que dice que Uruguay tiene un problema con el hambre, de que hay una situación económica de mucho deterioro. Sale Mujica diciendo que antes de que se muera espera que voten el frente para arreglar este desastre. Qué increíble, Mujica, sos delincuente
y demonial hasta el día de tu muerte, ¿no? ¿A cuántos te llevaste puestos en el mejor momento de su vida? ¿De cuántos vos los ejecutaste a cuántos siendo el Dios de su vida y su muerte, tomando decisión por una ideología de porquería, que lo único que hace sí es empobrecer, como se ve en Venezuela, someter además arbitrariamente a vejámenes, a torturas, a prisión, una ideología que nos quita la libertad de pensamiento, de expresión, la libertad periodística, la libertad como nación y nos quita además algo muy importante que es el sentido de unidad nacional, porque solo son una ideología internacionalista, internacionalizada, por la cual llegan a matar y a empobrecer y a robar. Los que roban, los que matan, los que mienten, utilizan esa estrategia propagandística fundada por los teóricos de la revolución cultural marxista-leninista, que eran aquellos soviéticos desde el año 1924 en adelante, cuando formulan las estrategias propagandísticas que habían desarrollado ya, por supuesto, en su retórica Vladimir Ilich Lenin y Trotsky. De ahí que los propios nazis utilicen esos 11 puntos de la propaganda internacionalista comunista, dado que ellos son las fuerzas organizadas sobre la estructura de la propaganda y no de las ideas. Nosotros convencemos con palabras y no con ideas, formula Lenin en su libro ¿Qué hacer? Y eso es lo que están haciendo ustedes ahora, convenciendo a un mundo de desprevenidos, a gente que está mal educada por el sistema educativo que ustedes instalaron, deteriorando las capacidades intelectuales, deteriorando inclusive la capacidad de proyectar un futuro en gente que abandonó el sistema educativo de temprana edad y están sometidos a la mentira que ustedes digan y nos someten a nosotros como consecuencia o efecto colateral a las decisiones atolondradas de miles y miles, cientos y cientos de miles que votan las mentiras que ustedes les dicen para estar ahí en el poder. Y hasta el día en el que se están muriendo, como pasa con todos los delincuentes comunistas internacionalistas, como pasa con Vladimir Putin, como pasa con el chino Xi Jinping, como pasó con Stalin, como pasó con Fidel Castro, con el Che Guevara, ahora también con el vejete Mujica, el viejo Vizcacha que se está muriendo, sale a sensibilizar a la tropa. Es impresionante. Vamos a una pausa y vamos a repasar esos datos para que vean que, sinceramente, Pepe Vázquez, en esa publicidad bien bizarra, tan bizarra como esa producción de Ultra Seven, esa bizarrez, y te la tendrías que ahorrar, porque acá más bien ahora hay problemas de obesidad, dado que falta cultura nutricional más bien, pero no problemas de hambre, para que llores por los niños con hambre como si estuviéramos, no sé, en Etiopía, en Mozambique, en el Congo. Acá no hay ese problema, en Argentina sí. Y en Argentina se está aplicando una política en rigor profundamente transformadora de la sociedad argentina y del Estado argentino a través del gobierno liberal libertario de Javier Milei para reconducir hacia la república como la Constitución lo dice y como corresponde. Acá no, acá vamos en un camino en otra dirección, lamentablemente. Y esperemos que el 27 de octubre, en definitiva, Dios sea bueno y se apiade de nosotros, por lo menos los que rezamos ya, para que el plebiscito contra la propiedad privada, contra la seguridad pública del Uruguay no salga, porque de eso no tenemos retorno. Vamos a una pausa y continuamos.